Lo que aparece ahí es el registro, ¿no? Donde tenían que estampar su nombre. Los ciudadanos que acudían, estaban ahí los votos, eran votos individuales, no son cédulas como son ahora, que en un solo documento se consideran los nombres de todos los postulantes. Ahí hay varios rumos de documentos que equivalen a los votos individuales y el ciudadano tenía que agarrar el que estimaba que era por el que iba a votar y lo depositaba en el ánfora. Los electores que vemos en estas fotos de más de 100 años y los de ahora, que incluso usan el voto electrónico, tienen algo en común: el poder de su voto y la voluntad popular manifestada en las urnas. No hay nada más democrático que el voto. Para elegir a nuestros gobernantes o autoridades, cada voto de los ciudadanos valen exactamente igual. Y en el tiempo, el elegir es un derecho fundamental que ha evolucionado y marcado parte de nuestra historia. Ingresamos al Museo Electoral y de la Democracia para conocer la historia del voto en nuestro país. Para compartir algunas visiones sobre el proceso electoral en el Perú republicano, partiendo del antecedente de la práctica electoral en las elecciones municipales que se hacen en 1812, que había convertido a los súbditos en ciudadanos por gracia de la Constitución de Cádiz de 1812. Y ahí se inicia este proceso electoral donde no solamente los peruanos, sino toda la población americana de las colonias hispanas eligen por primera vez a sus alcaldes. Una situación novedosa, pero que realmente contribuyó al fortalecimiento de la identidad nacional en cada espacio administrado por los españoles y fue como un despertar o como una contribución al despertar patriótico que experimentaron los peruanos. Pero es que en 1812 por primera vez votan, pero ¿quiénes votaron ahí por primera vez? Solo los varones de 25 años y no las mujeres. Pero sí votaron los analfabetos, una cosa contradictoria con respecto a lo que hace la República. La República purga, elimina del padrón electoral a los iletrados. Sin embargo, en ese proceso electoral de 1812 votaron todos los varones que tenían 25 años. Como nos lo explica el historiador Miguel Seminario, es así que en las elecciones participaban solo varones, negándole el derecho a ejercer su voto a las mujeres, quienes lucharon por hacer valer su voz en un país en el cual no eran escuchadas ni políticamente tomadas en cuenta. Podemos ver, sin embargo, ahora el desenvolvimiento de las mujeres en diferentes ámbitos, demostrando la capacidad que tienen y que con los años sus derechos se acentúan más. Hay mujeres que se registran desde fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX que se esfuerzan por esa lucha, entre ellas María Jesús Alvarado, que en 1911 públicamente en una conferencia en la Sociedad Geográfica de Lima aboga por el voto de la mujer y su reconocimiento como ciudadana. Y tras ella vinieron otras mujeres, siendo una figura principal, un eje, podemos decir, en toda esta lucha. Soy la Aurora Cáceres, fundadora del movimiento feminista de su nombre, que logra el cambio de mentalidad en muchos varones, que se le apoye. Llega el presidente Sánchez Cerro, ya había estado en coordinaciones previas con el presidente de la Junta que creó el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, las mujeres un poco experimentaron lo que se llama la conciencia de grupalización, porque no votaban ni las blancas, ni las negras, ni las indígenas, ni las letradas, ni las iletradas, ni las católicas, ni las no católicas. No votaba ninguna mujer, no votaban ni las pobres ni las ricas. Entonces, todas las mujeres hacen un acto de cobrar conciencia, se integran en todo el país, promovidas por este movimiento, y logran finalmente que en 1955 se dé ese decreto que las iguala en ciudadanía con los varones, pero porque ellas se organizaron. Así como las mujeres, los indígenas e iletrados también lograron emitir un voto en un tiempo en el cual se les negaba el derecho a esta gran masa de peruanos y se logró que ejerzan un voto. Entonces,
Desde 1979 se reconoció la ciudadanía a los iletrados y desde 1980 empezaron a votar los analfabetos. Sin duda alguna, es evidente que los procesos electorales hoy en día son una fiesta electoral y los ciudadanos acuden a votar firmemente cumpliendo con su deber para elegir a sus autoridades. Este museo se creó el año 2005 y fue el primero de su género a nivel mundial. Después vinieron las réplicas, otros organismos electorales también implementaron sus museos bajo el modelo del Jurado Nacional de Elecciones y desde el 2005 se funciona aquí. O sea que este museo va a cumplir 15 años pronto. Miguel Seminario compartió con nosotros anécdotas fieles de aquellos años en momentos de elecciones, cómo se celebraban e incluso el inicio de las caricaturas políticas. Bueno, algunos exageraban las promesas y se sometían a la ridiculización. Por ejemplo, tenemos acá unas caricaturas donde aparecen los candidatos políticos con una lengua muy grande que les llegaba un poco más abajo, alrededor del pecho, sin necesidad de ver una leyenda. El observador se daba cuenta que se estaba caricaturizando a un político que había prometido demasiado, cosas, situaciones inalcanzables, pero que las había manifestado públicamente. Y como para decirle que los ciudadanos no creen totalmente en las promesas, quien captaba esta realidad la caricaturizaba de esa manera, ¿no? El candidato con una lengua extraordinaria. Para Miguel Seminario, la historia del voto ciudadano refleja los cambios y progresos que hemos tenido como sociedad, dejando una lección de siempre seguir luchando por construir las bases de una nación más democrática y justa. La historia nos da una lección. Recordemos que si bien la historia es una ciencia que tiene métodos y técnicas que le son propios para la recreación del pasado, también la historia sigue siendo la luz de la verdad, la maestra de la vida y el testigo de los tiempos.